Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión entonces del día de hoy, la última de la semana y la última de la próxima semana también, porque la próxima semana no tenemos clases. Bueno, recuerden de que hoy día tienen ustedes su práctica calificada, número 2 a las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Va a apreciar una diferencia en el examen que van a tener. No van a tener, digamos, 2 preguntas o 3 preguntas juntas, pero sí las van a tener juntas. Es cuestión de que miren ustedes bien de qué se trata. O sea, cuando vean ustedes la primera pregunta, aparte de la pregunta del código de honor, van a ver ustedes de que hemos desbloqueado la posibilidad o la imposibilidad de avanzar o de retroceder. Eso lo hemos desbloqueado, lo cual significa que pueden avanzar, pueden retroceder, pueden responder a una pregunta, pueden corregir la respuesta de esa pregunta. Vamos a ver qué ocurre con esos cambios, ¿no? Y se les sugiere que miren arriba a la derecha, a ver qué cosa encuentran arriba a la derecha cuando están vendiendo la práctica calificada del día de hoy. Para el examen parcial, entonces, tenemos el 3 de junio a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. He cambiado la página de inicio de tal manera que ahora a todos cuando entren al aula virtual van a encontrar esto. Lo que encuentran es la página de módulos de frente, porque ya la página inicial que teníamos ya no funciona mucho, porque ahí estaba información sobre sílabos, los enlaces de materiales, el enlace para la videoconferencia, el calendario académico, etcétera, etcétera, ¿no? Información sobre el aula invertida, etcétera. Eso ya no es necesario ahora. Así que ahora vamos a entrar directamente a la parte de módulos y lo hemos configurado para que entren también ustedes, que tengan también en la página de inicio, tienen ustedes los últimos anuncios que el profesor ha colocado. Por ejemplo, tienen trabajos grupales para la sesión del 27 de mayo, que curiosamente es hoy. Tienen 1, tienen 2, tienen 3, tienen 4 y tienen 5. Vamos a organizar entonces el trabajo con ustedes en 5 grupos, como ya lo habíamos advertido, en términos aleatorios. Ahora van a tener 20 minutos para trabajar eso y después van a hacer sus exposiciones. Otra cosa que es interesante es el foro de discusión. He revisado todo el foro de discusión, me ha parecido bastante bien. Ese es el lado positivo. Hay un lado negativo y es que no he visto pelea, no he visto bronca, no he visto discusión, ¿no? Entonces, habíamos lanzado una provocación simple, ¿no? Para aperturar simplemente la discusión, ¿no? Demanda, cantidad demandada, cambio en la demanda. Oferta, cantidad ofertada, cambio en oferta. Equilibrio en el mercado, cambios en el equilibrio. Y la matriz 3x3. O sea, todo eso son las partes, digamos, básicas de este capítulo del profesor Macchio. Han habido intervenciones, repito, interesantes. Tenemos un total de 10 intervenciones más o menos, ¿no? Y miren ustedes las intervenciones, ¿no? Son bastante completas, se han molestado en dar respuesta añadiendo cuadros, lo cual significa que, por ejemplo, acá Yesenia ha trabajado con la opción de cuadro y lo ha hecho bastante bien, ¿no? Ha centrado, ha colocado colores, títulos, etcétera, ¿no? Entonces ha hecho muy bien esto. Esta Josely también ha sido más, digamos, más humilde en términos de no aprovechar la mayor cantidad de recursos que hay, ¿no? Pero lo ha hecho bien. Acá también es lo mismo.
acá hay algo de, digamos, utilización de los recursos que tiene la plataforma, ¿no? Acá ya mejora bastante, ¿no es cierto? Entonces tienen un gráfico y tienen una información sobre el gráfico, ¿no? Acá tienen una imagen, que es una imagen que han hecho, ¿no? Han elaborado la imagen, la han pegado a la imagen, la han centrado a la imagen. Están explicando el cambio en la demanda también a través del trabajo que han hecho. Pero recuerden, en esta parte esto está muy bien, pero seguimos en el mundo presencial, ¿no? O sea, el dibujo lo hemos literalmente hecho a manuscrito, ¿no? Tal vez con una regla, y luego lo hemos capturado y lo hemos subido. Está bien, pero puede ser mejor si contamos con el auxilio de las herramientas adecuadas, ¿no? Acá continúa, toda esta respuesta es muy buena, ¿no? Toda esta respuesta es muy buena, realmente muy completa, muy extensa, ¿no? La parte digital es la que tal vez podría ser un pequeño límite. Acá lo mismo, ¿no? Lo mismo está el material. Acá ya hay una combinación interesante. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es precisamente googlear, ¿no es cierto? Y capturar imágenes de otros lados y emplearlas, ¿no? Atención, como yo las empleo para fines académicos, número uno. Número dos, como yo las empleo en un entorno cerrado. Y número tres, como yo las empleo para un grupo muy reducido, entonces no estoy generando una violación de los derechos de autor de acuerdo a la ley de derechos de autor peruana. ¿No es cierto? De tal manera que uno puede compartir la imagen siempre y cuando no esté lucrando con la imagen, no esté vendiendo nada, no esté generando una competencia a productos editoriales, porque está en un entorno cerrado, que es la plataforma, y porque la cantidad de gente que ve la plataforma es muy, muy pequeña. Bajo esas condiciones y porque se trata de fines académicos, no se está rompiendo la ley de derechos de autor, ¿no? Hay detalles que son muy, muy, muy importantes, fíjense. He tenido quejas por derecho de autor en YouTube, ¿no? En YouTube he tenido quejas por derecho de autor. Y terminaba la queja diciendo, pero no se preocupe, no pasa nada, ¿no? Pero hay una queja, ¿no? Entonces YouTube me dice, mire, se ha quejado fulano y tal, que tiene los derechos de tal cosa, ¿no? ¿Qué era lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido es que yo tenía una música de fondo prendida, simplemente yo tengo Alexa, entonces le había dicho a Alexa, ponme música instrumental, me puso música instrumental, bajé el volumen y yo seguía trabajando, ¿no? Entonces coloqué un video y en el fondo había esa música, simplemente los bots, los robots lo identificaron y el autor presentó una queja. Más que el autor, la empresa que tiene la protección de los derechos de ese autor, ¿no? Le presentó una queja, la respuesta nuestra fue lo que yo acabo de decir, mira, no lo puedo quitar, si quieren que lo quite, pues lo quito, pero esto es una clase y es esto. Mejor no se preocupe, ¿no? Pero ese es el celo que se tiene con los derechos de autor, ¿no? Bien, esto es bien, bien completo, repito, están utilizando bien las herramientas. Nadie ha utilizado un video, nadie ha utilizado un audio, ¿no? Eso de acá, por ejemplo, mientras creo que fue Yesenia, hizo el cuadro, ¿no? Acá alguien capturó el cuadro y lo colocó, ¿no? Entonces, creo que ambas cosas son valiosas, porque hacer el cuadro nos permite trabajar y captar lo que se está haciendo. Lo que decía es que lo que no he visto acá es bronca, lo que no he visto acá es pelea, ¿no? Sí, acá me comenta Marcelo, YouTube siempre se queja de los derechos de autor. No es que se queje, sino que una demanda por derecho de autor para una empresa tan grande como YouTube debe costar pues, varios cientos de miles de dólares o millones de dólares o decenas de millones de dólares o centenas de millones de dólares. Entonces los bots que tiene ya están preparados para esto y también están preparados para, oye, esto es una tontería, así que le dicen al pata que no se preocupe, pues, ¿no? Y efectivamente me dieron el mensaje, usted tiene una denuncia, pero no se preocupe.
¿no? Simplemente no lo vuelvo a hacer y bueno, ya yo no lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que dice Santiago es excelente y yo se los avisé a ustedes. Yo se los avisé a ustedes. O sea, yo he configurado el foro de tal manera que si tú no opinas, no puedes leer las opiniones de los demás. Pero lo que ha ocurrido es que ustedes han opinado, han leído las opiniones de los demás, pero no han replicado las opiniones de los demás. O sea, yo opino significa que yo respondo a la provocación del profesor que está arriba, ¿no es cierto? Entonces ya hay uno más. Si digamos, hay 10 que han opinado, ahora hay 11. Pero ahora que yo ya opiné, yo puedo ver los otros 10. Y entonces voy a uno que no me gusta, le digo, y a mí no me parece esto correcto, por tal y cual razón, ¿no? Esa es la idea del foro. Creo que está bien, los primeros resultados son buenos. Vamos a cambiar esos, o espero que cambien esos resultados, es decir, que mejoren los resultados con el siguiente foro que vamos a abrir, y lo vamos a abrir sobre elasticidad. Entonces, el siguiente foro va a ser el foro de elasticidad. Yo, de todas maneras, voy a hacer algunos ejercicios al reinicio de las clases, y de ahí ya pasamos a la teoría de la empresa. La parte de la teoría ya está desarrollada, ya tienen todos los videos ustedes, y solamente quedaría la parte de hacer algunos problemas. Creo que es necesario hacer algunos problemas allí. Ok, muy bien, vamos entonces a... Ok. No estoy hablando de editar el comentario, estoy hablando de que tú opinas primero, y después de que opinas, puedes ver, leer las opiniones de los demás, y al ver las opiniones de los demás puedes responder. Dice respuesta, ¿no? Entonces tú respondes a fulano, a sutano, a mengano. Ok, creo que ya nos entendí. Muy bien, vamos entonces a parar un momento la grabación. Muy bien, ya hemos regresado. Ha sido bastante larga la reunión, y es básicamente por el hecho del número de alumnos que tenemos, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer, son 12:20, nos va a dar creo que para un par de grupos nada más. Por favor, Diego Varillas, toma nota de que vamos a trabajar con 2 grupos nada más, la parte de exposiciones, ¿ya? Ha sido de todas maneras interesante conversar con la mayoría de los grupos, que no se haya completado, ¿no? Vamos con el grupo número 1. A ver, acá tengo una nota. Ok, Pablo dice que va a exponer en el grupo 1. Adelante, entonces. ¿Pueden ya compartir pantalla? Adelante. Bien, al grupo número 1 tenemos el siguiente problema, que es la demanda, la demanda y la oferta del mercado están representadas por las siguientes funciones: P igual a 500 menos 2Q y P igual a 100 más 2Q. La dependiente positiva es la oferta, la dependiente negativa es la demanda, y ahí la vemos con las letras O de oferta, D de demanda. Tenemos la flechita que indica el punto de equilibrio, que es cuando el precio es 300, la cantidad demandada la cantidad demandada y ofertada es 100. Luego tenemos la siguiente pregunta, que es: si el gobierno fija un precio de 350, ¿qué pasará? Cuando tenemos la siguiente gráfica para ver qué es lo que pasa. La misma gráfica, y el precio se ha fijado en 350, un precio que está por encima del precio de equilibrio. Entonces, al estar por encima del precio de equilibrio, la oferta es la cantidad,
la gráfica de la oferta es mayor que la de la demanda, entonces hay un excedente en una sobreproducción de 50 unidades. Eso es lo que pasará. Y bueno, como parte externa se pueden formar mercados negros o en los cuales el precio esté menos o fuera de la ley, porque el precio va a tender siempre al punto de equilibrio y artificialmente está por encima. Luego está el precio en 250, un precio fijo en 250 que está por debajo del precio de equilibrio que es 300, genera escasez, ya que la oferta es menor que la demanda. En también 50 unidades, 50 unidades de escasez. Es decir, que van a haber personas que quieren comprar a ese precio, pero no van a poder comprar a ese precio. Se van a quedar sin poder comprar. Y eso es todo. Muchas gracias. Ok, a ver, una pregunta. ¿Qué cosa es 1250 unidades? En ambos casos han colocado que el excedente o la escasez es el área del triángulo, ¿no? 1250 unidades. Es es lo que se pierde en precio, creo que ahí es más bien precio, por haber por haber fijado un precio. Claro, pero repito, ustedes están calculando el área de un triángulo, no sé cuál es el triángulo, o sea, de 250 a Creo que le 500 puedes. a ese Eso lo pequeño triángulo. explicó, un compañero lo puede explicar. A ver, estamos hablando de 250 a 300 es 50 y de otro lado de 75 a 125 son 50 también. Y eso da los 1250, ¿no? Sí, profesor, es el área en sí lo que genera, es la escasez. Claro, pero eso no es escasez, ¿no? Esa área no es escasez, más bien. Ojo, el cálculo de esa área, atención para todos, hay grupos que les va a interesar este tema, tiene que ver con el área mayor del triángulo mayor que va de 250 a 500 en el eje vertical y en la parte horizontal de ese triángulo va desde 0 hasta 125 y eso se va a llamar un triángulo que aparentemente sería excedente del consumidor cuando el gobierno fija un precio más bajo. El problema es que ese triángulo es ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque si bien el gobierno ha fijado un precio más bajo, es la típica política de decir vamos a poner un precio más barato, ¿no? Para que los pobres puedan comer, ¿no es cierto? El asunto está en que si ustedes colocan un precio más barato, entonces, atención, la cantidad ofertada es menor que la cantidad demandada. Por favor, tened mucho cuidado. No digan de que la demanda es mayor que la oferta y hay escasez. No es la demanda mayor que la oferta, es la cantidad demandada mayor que la cantidad ofertada. Por favor, revisen bien el modelo del profesor Walker. Lo hemos trabajado un par de veces y ahí está todo esto. Ahí está todo esto, ¿no? El otro tema es el tema que está asociado, ¿no? Está asociado a qué es lo que va a pasar cuando el gobierno fija un precio, ¿no? El primer precio que han fijado creo que es 3.50, ¿verdad? Exacto, 3.50, ¿no? Entonces, eso se llama precio mínimo en las políticas del gobierno, se llama precio mínimo. Ojo, el precio mínimo tiene como característica estar arriba
del precio de equilibrio del mercado, porque lo que busca es proteger a los productores, a los vendedores. ¿Y cuál es el resultado? Si subes para ver la gráfica, ¿cuál es el resultado? El resultado está en que el gobierno quiere ayudar a los vendedores fijando un precio más alto, pero los vendedores que están contentos con el precio más alto solamente van a vender una pequeña parte, que es 75. Y ellos, sin embargo, están produciendo 125. Entonces hay un excedente de 50. Y ese excedente se malogra, se pierde. Entonces son pérdidas para el productor, ¿no? Entonces, el productor no gana mucho, ¿no? No gana nada realmente si le dan un precio más alto, ¿no? No es lo mismo si todos quisieran pagar un precio más alto. Eso se llama expansión de la demanda. Si esa curva de demanda que ustedes ven allí, de color marrón, se desplazara a la derecha hasta cortar a la curva de oferta en el precio 3.50, eso es algo muy sano para los productores. Los productores van a llevar 125, van a vender a 350 y van a vender todas las unidades. ¿Por qué? Porque hubo expansión de demanda. Pero acá no hay expansión de demanda. Acá hay un gobierno que ha dicho, vamos a colocar un precio de 350 y el que no usa el precio de 350 lo metemos preso, los fusilamos y después lo metemos a la cárcel de cárcel perpetua, ¿ya? Pero eso no funciona. Entonces hay excedentes, ¿no? En la parte de abajo, puedes mudarte a la parte de abajo. Ahí estás hablando de escasez, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Si hubiera habido una contracción de demanda, desaparece la escasez. Pero no ha habido eso, ha habido un precio de 250 y para ese precio de 250 menor al precio de equilibrio, lo que está ocurriendo es que los vendedores venden menos, van a vender 75 y los compradores quieren comprar 125. Es la felicidad más grande del mundo, ¿no? Dice, hoy no está 300, está 250. Mentira. ¿Por qué? Porque la gente dice, sí, el precio es 250, pero no tengo. Oiga, véndame tantas unidades. ¿A cómo está el precio? Está a 250, es el precio legal. Muy bien, deme dos. No, no hay ni uno. No tengo, pues, ¿no? No hay escasez, pues no tengo, ¿no? Entonces, ¿de qué vale de que un precio sea mínimo o un precio sea máximo si al final se va a retornar a una condición de equilibrio, pero con sufrimiento muy alto, ¿no? Porque va a haber mercados negros, va a haber mafias, ¿no? Se va a producir además problemas serios, como por ejemplo la gente que está dispuesta a pagar más, de repente paga menos, ¿no? Ese es otro problema que también genera dificultades, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir o está ocurriendo, eliminan el impuesto general a las ventas, por ejemplo, el pollo, ¿no? Y entonces el pollo queda más barato. Yo digo, yo estoy beneficiado, pero de repente yo podría pagar el precio más alto, ¿no? Y no me hacía problema de pagar con el precio más alto. Pero hay gente humilde que necesita el precio más bajo y cuando ellos van a comprar, resulta que yo ya compré. Y no porque les he quitado algo a ellos, sino fui al mercado y ya, ¿cómo está? Está tanto, deme un pollo y me llevé el pollo, ¿no? Que era el último que había. Después viene una señora muy humilde, dice, oiga, ¿de verdad que está bajo el pollo? Sí, está bajo, pero no hay. Entonces, ¿quién recibió el beneficio de un precio más barato? El que no lo merecía, que soy yo en este caso, en el ejemplo. O sea, si yo puedo pagar más por el precio del pollo, ¿por qué me dan a mí el descuento? O sea, yo voy y tuve suerte, encontré el pollo barato y lo compré, pues, ¿no? Y lo compré. Pero otros llegan y no lo compran. Entonces, eso es lo que se llama un subsidio ciego. Es ciego porque no ve, ¿no es cierto? No ve. Hubiera sido mejor darle dinero, bonos a la gente que es muy humilde y que se puede identificar y que ellos vayan a comprar sus cosas, ¿no?
En fin, hay que tener entonces cuidado con ese tema, ¿eh? Muy bien, gracias al grupo 1. No sé si hay alguna pregunta del salón. Profesor. Adelante. Sí, entonces nos faltaba, por así decirlo, poner el precio mínimo, explicarlo así de esa manera, ¿no? Como precio máximo también. En esos dos casos. En los dos casos había que trazar esa línea horizontal que está trazada, pero no calcular el triángulo. El triángulo lo ve otro grupo que está trabajando lo que se llama el peso muerto, ¿no? O pérdida de bienestar, ¿no? O sea, en el caso de ustedes han calculado el triángulo, pero no tiene explicación ese triángulo, ¿no? Ese triángulo no tiene ninguna explicación, ¿no? Entonces, eso hay que quitar. Lo demás queda, ¿no? O sea, era explicar, poniéndolo ya el 250, ese precio es ponerlo como precio máximo y ¿qué pasaría? Por así Claro. decirlo, y ponerlo como precio mínimo y así, ¿no? O sea, el precio mínimo es 350, que es una horizontal arriba de 300. Y precio máximo es 250, exacto, ese, ¿no? Y precio máximo es el que está debajo del precio de equilibrio, ¿no? Que es el que ustedes han hecho. El problema ha sido el triángulo. El problema ha sido Ok, el triángulo, ¿no? sí. O sea, lo que ustedes tenían que detectar en el primer caso es la presencia de excedentes, o sea, que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Y en el segundo caso, la presencia de escasez, que es que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Por eso es que el modelo del profesor Walberg es muy bueno. Ustedes deben trabajar con ese modelo. Vean ese modelo, vean cómo funciona el modelo con precio mínimo, precio máximo, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, profe. Eso lo del modelo está en la plataforma del Virtual Fields, ¿no? O, Claro, está ahí para que lo descarguen. creo que sí. Ya, Está el profe. modelo del profesor Byron Brown y está el modelo del profesor Mark Warburg, uno de la Universidad de Michigan y el otro de la Universidad de Illinois, ¿no? Son antiguos, pero son muy, muy útiles, ¿no? Muy prácticos, ¿no? Y los modelos que ustedes van a después hacer, ¿no? Muy bien, dejen de compartir pantalla, por favor. Vamos con el grupo número 2, ¿sí? ¿Quiénes están del grupo 2? ¿Quién va a exponer del grupo 2? Profesor, buenos días. Buenos días. Yesenia, ¿no? Sí, profesor. Adelante, por favor. ¿Se logra visualizar? Ok. Primero el problema y después la solución, ¿ya? Sí, profesor. Bueno, buenas tardes con todos mis compañeros. Soy representante del grupo número 2 y en esta ocasión nosotros vamos a exponer acerca de la demanda y la oferta del mercado. Están representados por las siguientes funciones. El 2Q, que es la cantidad, y la segunda, que es el precio, que es C más 2Q. Pero cabe recalcar que vamos a poder diferenciar acerca de lo que es, uno de estos es la oferta y la otra es la demanda. Pero antes de ello, nos piden encontrar el equilibrio del mercado. Para nosotros poder hallar el equilibrio del mercado, cabe recalcar que la oferta y la demanda determinan el equilibrio del mercado. Y el precio de un bien se ajusta hasta que la cantidad demandada, que es el Q, que Q igual a la cantidad ofrecida. Entonces, bueno, acá como cabe recalcar, lo pueden visualizar en la parte derecha de la pantalla. Un equilibrio de mercado se produce cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada para un determinado precio y se refleja por medio de un punto donde se interceptan las curvas de la oferta y de demanda, determinando el precio de equilibrio. Ahora, según lo que dice la ley de la demanda, dice que a medida que el precio de un bien o servicio se reduce, la cantidad demandada del mismo aumenta. Eso quiere decir que tiene un receso negativo, que podría ser el acá. Y la cantidad de oferta, la ley de la oferta afirma que al aumentar el precio de un bien o servicio, la cantidad ofrecida del mismo también se incrementa. Entonces, decimos que, bueno, aquí decimos 200Q es la cantidad ofertada, la ley de la cantidad ofertada y 200 Q la demanda.
Entonces, para poder hallar el punto de equilibrio, como lo recalqué en la primera parte que hice en la mini introducción, igualamos y nos sale que la cantidad, el punto de equilibrio es 100 y el precio 300. La respuesta sería que el precio 300 sería el precio de equilibrio del mercado. Subsiguiendo, se puede visualizar el siguiente gráfico donde mi compañero pudo visualizar acerca de lo que hicimos en la primera parte, donde el punto de equilibrio es la parte de aquí, 100 y 300. Luego seguimos con el excedente del consumidor y el excedente del productor. Pero para ello me voy a dirigir de frente aquí a esta parte. Bueno, yo hice lo mismo que en la primera parte, ayer el equilibrio, el punto de equilibrio, y después de ello ayer el excedente del consumidor, que el excedente del consumidor es el área del triángulo azul, donde lo pueden visualizar, menos, bueno, es el área del triángulo que se presenta aquí, 500 menos 300 por la altura, y sobre 2. El área del consumidor me sale 10.000. Lo mismo hice con el excedente del productor, que es lo mismo que está acá, el excedente del consumidor, el excedente del productor. Era 300, el área del triángulo que está sombreado de color amarillo, 300 menos 100 por todo, por 100 sobre 2, y me sale así. Entonces, después de ello, ayer el excedente total, o bueno, que se puede decir bienestar social, el excedente total, que es la suma del excedente al consumidor más el excedente al productor, y me salió lo siguiente, la respuesta siguiente. Excedente total, 20.000. Después de ello, dice, si el gobierno fija un precio de 350, ¿qué pasa con el excedente total? Entonces acá podemos visualizar, el excedente sería el área del triángulo superior. ¿No? Se realiza la siguiente ecuación que sería 125 menos 75 por 50 entre 2, que es igual a 1250. Profesor, me gustaría que esta parte lo expusiera mi compañero que lo realizó De acuerdo, el pero punto número 5. podrías antes subir si puedes subir para ver los resultados, ya los cálculos de los excedentes. Ahí, por ejemplo, que ese triángulo, no lo entiendo, ¿no? Ese triángulo que estás dibujando allí, en realidad el excedente del consumidor viene a ser el área debajo de la curva de demanda hasta el precio de equilibrio del mercado. Por lo tanto, es el triángulo que se encuentra a la izquierda entre 300 y 500 y cuya base es de 0 a 100, ¿correcto? Sí, y en la parte inferior es de 100 a 300 y siempre el mismo lado que comparte con el otro. Y el total sería la suma de los dos, ¿de acuerdo? Exacto. Sí, ahora, ¿por qué han achurado esa parte? O sea, la parte a la derecha de 100 a 250, ustedes lo han marcado como un triángulo. ¿Qué es eso? No le sabré, no le tengo la respuesta correcta, profesor, porque yo no he graficado eso. Me gustaría que mi compañero a ver si lo podría explicar. A ver, que pase el compañero, a ver. Error mío al momento de hallar ese área que no. Claro, porque ahí están poniendo excedente del consumidor es 300 por 150 entre 2, ¿no es cierto? Es 300 por 150. Es incorrecto el triángulo, debe ser el otro. Ok, de acuerdo. Entonces el excedente del consumidor vendría a ser de 300 a 500 sería 200. Y de 0 a 100 sería 100. 200 por 100 entre 2, ¿correcto? Eso es lo que ustedes han calculado, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el excedente del productor, que sería de 100 a 300, 200, y multiplicado por 100, dividido entre 2, ¿no es cierto? De 200 por 100 entre 2, y eso la suma después de los dos viene a ser el bienestar total o excedente total.
¿Sí? Sí, total. Ujú. Ok, entonces ustedes limpian la parte de arriba y hubo un pequeño problema. Y ahora sí aplican ustedes el tema de fijar un precio. El gobierno fija un precio y qué es lo que pasa ahí. Si pueden pasar a ese punto ya. Ok, ahí está. Entonces el gobierno decidió fijar un precio de 350, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa con el excedente total? Primero díganme cuál es el excedente total ahora, cuando el precio es 350. ¿Tienen alguna idea sobre esa parte? Profesor, buenas. Sí, adelante, por favor. Profesor, le habla Canchaya, y un integrante del grupo. El excedente total sería el excedente del consumidor más el productor. En todo caso, el excedente total se vendría a ser el triángulo con base de 100 a 500 respecto al eje y la altura vendría a ser hasta 100, ¿no? Respecto al eje X. Y vendría a ser eso el excedente total, Claro, el pero área. a ver, vamos por partes. El gobierno ha fijado un precio de 350, ¿correcto? Correcto. Y ese es el precio legal. O sea, Ujú. ese precio es el que tiene que funcionar. A ese precio, ah, desapareció. Compañero, ¿puedes mostrar el gráfico anterior? Ahí, es ese de ahí. Entonces, al precio de 350, los consumidores van a comprar 75, ¿ok? ¿De acuerdo ahí? Sí. Y entonces, si en ese punto, bueno, de nuevo se mueven, ahí, no se mueven de ahí, ahí. Déjalo ahí. Entonces, el excedente del consumidor viene a ser el triángulo que empieza en el eje vertical de 500 hasta 350 y de ahí se mueve a la derecha de 0 hasta 75. Por lo tanto, sería 500 menos 350, sería 150 por 75 entre 2. Ese es el excedente del consumidor, ¿correcto? Exacto, sí. Ahora, el excedente del productor es un área que está formada por dos partes, por un rectángulo y por un triángulo. O sea, si ustedes miran el precio de 350, ¿no? Ustedes van a encontrar de que lo único que se va a producir en términos de venta para los vendedores son 75 unidades. Lo demás son excedentes que no se venden. Entonces, hasta 75 unidades, ustedes van a ver un trapecio, si quieren, ¿no? Es un trapecio Exacto. que empieza en 350, una horizontal, hasta 75, baja hasta que la cantidad de 75 se encuentra con la curva de oferta y se voltea a la izquierda, eso es el rectángulo, y lo que queda abajo es un triángulo. La suma de los dos es el excedente total, la suma de los dos. Y por lo tanto, atención acá, el triangulito que queda acá a la derecha de este triángulo mayor, el triángulo mayor, hay un triángulo pequeño que está al costado del que ustedes han marcado de color azul. Ese triangulito, eso es lo que se pierde, no lo que está arriba. Ese de ahí no. Lo que está al costado es ahí. Todo ese triángulo, eso es pérdida. ¿Por qué? Porque ese triángulo, la parte superior era excedente del consumidor cuando el gobierno no había intervenido. Y la parte inferior era excedente del productor cuando el gobierno no había intervenido. Ahora que el gobierno ha intervenido con un precio de 3.50, entonces todo ese triángulo se pierde. El otro triángulo no nos está diciendo nada. El otro triángulo que ustedes han marcado de azul no nos está diciendo nada. Nos está diciendo de que
Los productores han llevado al mercado 125 unidades para venderlas a 350, pero no las han vendido. Solamente han vendido 75. Las 50 que sobraron se malogran, se pierden, nadie las compra, porque el gobierno ha decidido eso, subir el precio. Entonces, la gente tiene la libertad de pagar ese precio o de no pagarlo. Y en este caso solamente 75 van a pagarlo, 75 unidades van a ser compradas por los consumidores. Las otras 50 son una pérdida para los productores. Por lo tanto, repito, el triángulo que representa un cambio en el excedente total es el triángulo que está sin pintar ahí y un poquito debajo del azul, ¿no? Es ese que estás marcando ahí, que tiene a la derecha el punto de equilibrio inicial y a la izquierda la vertical al nivel de 75 unidades. Ese vendría a ser la pérdida de bienestar que se genera cuando el gobierno decide meterse en el mercado. En este caso con un precio mínimo, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay que hacer esas correcciones, ¿ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Está bien, profesor, gracias. Ok, no sé si hay alguna consulta. Nos hemos quedado con el grupo 2. Diego, por favor, si tomas nota para trabajar de todas maneras las otras exposiciones, porque creo que tenemos todavía, en los dos grupos no tenemos mucha claridad en el asunto. Y entonces así perdamos una reunión. Puede ser una reunión de los días martes, Carlos, ya no a lo asincrónico, sino al 100% como una clase con pizarra digital, ¿eh? Ya, profesor. Igual ya apunté los dos grupos que expusieron. Sí, sí, y me avisa de los otros 4 grupos que quedan, cada uno sabe los integrantes del grupo, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí entonces, ya son 10 para la 1. Ok, voy a dejar de grabar.